Bienvenidas a otra tarde más en el Soviet de Getafe. Muchas gracias a Ignacio y a Noelia por venir y a las que estáis aquí y a quienes estáis viendo por el Soviet, que estamos viendo que ya empezáis con las trapis, con los criptosoviets a través del Twitch. Tened cuidado a ver qué hacéis, que nos vigilan. Pues nada, como sabéis, hoy venimos a hablar del libro de la Grada Popular de Ignacio Pato, que nos acompaña también Noelia. Y bueno, pues esta presentación del libro lo vimos también en el Soviet como enmarcado en el mes del antifascismo, ¿no? Todo este mes de octubre hemos estado hablando de antifascismo desde diferentes perspectivas y veíamos que bueno, pues el fútbol era también un campo de batalla, ¿no? Y las historias que se cuentan en el libro son también un reflejo, ¿no? de ese antifascismo, de resistencia en una Europa que vemos que no terminó de matar al fascismo, aunque sea, ¿no? en otras formas. Y creíamos que era interesante ver cómo en los campos, bueno, en los campos de fútbol también se puede resistir y no solo en los campos de fútbol, ¿no? Y como el fútbol también es algo mucho más que 11 personas, 11 tíos o 11 mujeres pegando patadas a un balón y todo lo que viene alrededor, ¿no? Yo luego ya entramos si queréis al debate y a las preguntas, sin mucho más, pues ¿quién empieza? ¿Tú? Yo le... Venga. Bueno, si habéis leído el libro es como una guía de viajes a lugares que conocemos, o bien porque hemos visto fútbol, o incluso porque nos los han mandado a estudiar en historia, pero desde otro enfoque. Y a mí el vínculo no me parecía en la segunda lectura tanto el fútbol, sino las aficiones, una grada unida por la pasión, ¿no? Además siempre se habla de pasión en el fútbol. Entonces, en un tiempo donde se habla todo el rato de gestionar hasta las emociones, ¿qué valor puede tener el desmadre y toda la desmesura que vemos con el fútbol? Buena pregunta. Bueno, hola, gracias por venir. A ver, yo valoro mucho, creo que vivimos en un mundo que, lo hablamos de hecho un poco antes, que tiende a hacernos, a construir una coraza. Y de hecho creo que lo estamos viendo estos últimos días con la masacre de Gaza, ¿no? Por ejemplo, que llega un momento que tienes que desconectar un poco y te entra un poco la duda de si tienes que desconectar porque todavía te queda humanidad o incluso la culpa de decir voy a desconectar y estoy renunciando a mi humanidad. En un mundo en el que, ya digo, yo creo que pues, es todo cada vez más distante, más automático, las relaciones sociales se pueden hacer a más distancia, estamos menos cerca físicamente los unos de los otros con todo lo que eso comporta, pues al final el fútbol sigue siendo una especie de lugar, yo creo que un poco anacrónico, para bien, o sea, para los que nos gusta el fútbol, pues para bien, ¿no? Porque sigue siendo un lugar que al final es una excusa para esta frase tan manida, ¿no? Que un estadio es posiblemente el único sitio en el que te puedes abrazar a una persona desconocida. Habría que matizar que seguramente hay otros espacios y otros momentos, pero el fútbol sí que tiene eso. Claro, ahí, por ejemplo, entra el problema de esto, ¿no? Que es, por ejemplo, en cuanto a la extrema derecha, el normalizar esas emociones, o sea, quiero decir, también te puedes estar abrazando a un nazi. Entonces, claro, a la pregunta es como difícil de responder de si es bueno o malo que quede como un reducto de emociones, porque, bueno, es un reducto de emociones sin más, eso sí, y luego ya pues la interpretación que se le pueda dar según los campos, según los contextos, ya es otra cosa. Pero bueno, yo me quedo un poco con eso, con que el fútbol es como un espacio
muy anacrónico. El fútbol, por ejemplo, ves un partido de hoy en día, lo comparas con uno que se jugaba hace 20 años y ha cambiado mucho menos que la música que escuchamos hoy y la música que escuchábamos hace 20 años, o el tipo de... la velocidad del montaje de las series o de las películas, ¿no? Que cada vez es más rápida, y ves una película de hace 20 años y parece muy lenta. Y el fútbol tiene eso, que lo convierte como en un reducto de emociones y en un búnker también muy goloso para posiciones reaccionarias. Por eso, y acabando, suelo defender las emociones, pero también últimamente hemos visto como por ejemplo, el auge de la extrema derecha se ha basado mucho en emociones, por no hablar de todo el caldo de cultivo que ha facilitado el fútbol y esa unión, ese pegamento social para, bueno, no es la palabra, pero para sensibilidades reaccionarias o de extrema derecha, ¿no? Eh, para construir esas sensibilidades que a su vez van a destruir un mundo más justo. Claro, hablando de esto, yo soy como una resentida del fútbol, te lo comentaba antes. Entonces, con esto pienso siempre que los fachas sí que hacen mucho como hooliganismo. Es verdad que leyendo tu libro, que parece aquí, vamos a ver luego lo contrario, pero que parece que la izquierda aquí no ha hecho los deberes, no ha hecho lo suficiente como por acercarse al fútbol. Siempre ha hecho como dos escalas, o lees o ves fútbol. No pueden ser las dos, hay una trampa ahí como muy perversa. Pero tampoco sé si piensas que eso si tiene sentido hacerlo, o no es un poco como acercarse al matón de la clase. Yo a veces pienso lo de si en el patio le damos más sitio al fútbol, al final lo mismo no conseguimos que las chavalas jueguen al fútbol, sino que ellos ocupen más espacio todavía. Entonces, no sé, un poco, desde el punto de vista de la izquierda, no sé si compensa acercarse o dejárselo a ellos. A ver, yo creo que y es un debate muy largo, pero creo que en resumen la izquierda ha pecado de clasismo a la hora de mirar al fútbol. Igual que seguramente le ha costado tiempo también entender y analizar y procesar incluso ciertos estilos musicales, ¿no? Bueno, sí, obviamente estoy hablando del reggaetón. Sin que me guste y habiéndome criado entre guitarras, pero bueno, creo que es un ejemplo también, ¿no? Que la izquierda ha ido un poco despacio, suele ir despacio con los fenómenos, con ciertos fenómenos culturales, ¿no? No deja de ser un poco extraño que la izquierda, por ejemplo, en este país se sienta siempre más cómoda con el cine que con el fútbol. Que incluso la derecha, no ya la extrema, la derecha moderada usa incluso la etiqueta de cine español, ¿no? como un arma arrojadiza contra la izquierda, contra todo lo que huela a progresismo, ¿no? Pero con el fútbol, pues bueno, es verdad que 40 años de dictadura franquista no ayudan, una dictadura que todos sabemos que convirtió al fútbol en su símbolo colectivo seguramente más claro, igual que también pasó con la copla, ¿no? A otros niveles. Pero bueno, ¿quiere eso decir que el fútbol sea de derechas o que la copla sea de derechas? Pues no, el fútbol es lo que es, tampoco es un deporte de izquierdas de por sí, ¿no? Porque también, ¿qué es de izquierdas y qué es de derechas? Pero bueno, lo que yo creo que hay que hacer es intervenir en el fútbol. Es decir, si lo dejamos todo un poco, por decirlo así, a posiciones de dejar hacer, ¿no? Posiciones liberales en ese sentido, de bueno, pues el fútbol que siga su curso, que las gradas se llenen de indeseables y bueno, pues no habrían pasado cosas, por ejemplo, como la que pasó este verano, ¿no? Que las campeonas del mundo han puesto patas arriba. O sea, yo lo puse una vez en Twitter, me di cuenta y me pareció, igual es simplista, pero que una mujer de Carabanchel, como Jennifer Hermoso, en acción colectiva, sindical, con sus compañeras, ponga patas arriba un edificio en Las Rozas, lleno de señores que están ahí agarrados a un búnker, pues no deja de ser algo histórico y algo bonito y algo que tenemos que poner en valor y que han sido campeonas del mundo además, pero que también que han tenido que ser campeonas del mundo para conseguir esa voz
¿no? Que se sigue criticando tanto y que falta mucho por hacer también, porque, bueno, o sea, incluso yo a veces peco un poco de optimista, ¿no? Y pienso, pues un jugador como Borja Iglesias, por ejemplo, Héctor Bellerín, tienen mucho terreno que ganar, incluso siendo, ¿no? A un nivel de marca personal, incluso, ¿no? O sea, poniéndose un poquito a la altura de la sociedad claro, la que viven. Por mucho que se esfuercen en que viven en otra, pero no, viven en esta, ¿no? Pero luego es verdad, por ejemplo, que cuando Borja dice que no va a la selección, o sea, se le insultó mucho. O sea, yo ahí, por ejemplo, recuerdo que dije, hostia, realmente falta mucho por hacer. Ya digo que yo suelo pecar de optimista, porque es que si no, apaga y vámonos. Pero sí, yo creo que en resumen hace falta intervenir y intervenir me refiero a no normalizar el fútbol como algo que está en los... Que es como un videojuego, ¿no? Que se juega al margen de la sociedad. Y eso es algo que yo además defiendo, que me parece una falta de respeto desde la gente que le gusta el fútbol. ¿Cómo puede un aficionado al fútbol decir que ama algo que a la vez infantiliza? Y dice, no, la vida es esto, ¿no? Pero esto se juega aparte, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el fútbol. Son 90 minutos, lo que pasa en el campo se queda en el campo, el fútbol es así. Toda una serie de tópicos que a mí como aficionado al fútbol me diría que hasta me ofenden, ¿no? Porque estás empequeñeciendo un fenómeno, no es un deporte, o sea, es un deporte, pero también es un juego, es una industria, es un fenómeno cultural que sirve de espejo, que ha explicado durante casi un siglo procesos sociales y que ahora, ya digo, ese búnker que hemos visto este verano aquí, por ejemplo, con la federación, se empeña en quedarse un poco relegado de la historia, ¿no? En un rinconcito y bueno, además yo creo, no sé si luego hablaremos de eso, pero creo que el caso de España es muy claro cuando tenemos una de las sociedades que seguramente en el último lustro más avanzado en cuanto a igualdad, no por arte de magia, sino por el cuerpo y el tiempo y el esfuerzo y todo en contra que habéis tenido las mujeres, pues de repente tenemos no ya Rubiales, sino una federación y todo un entramado que es como, bueno, el búnker de la película El hundimiento, ¿no? Parecía por momentos eso y es como, hostia, el fútbol se tiene que poner a la altura de la sociedad. Por dejar ahí la nota positiva, yo me quedo con que todo este fútbol bastante nocivo que vemos siempre, en el fondo se está desarrollando una sociedad que es mucho más sana, es mucho mejor que ese fútbol. Yo tenía apuntado por también una entrevista que me acuerdo que le hiciste a Lana Portero y en su libro, o sea, como que hay dos fútbol, que el fútbol puede ser violencia, por ejemplo lo que ella cuenta, ¿no? En el libro de Una noche en el Bernabéu, toda la violencia, pero por otro lado puede ser fútbol casa. Yo aquí tenía lo de la ECA de Atenas, o sea, como historias muy bonitas que también están pasando y no sé por qué. Sí, o sea, el fútbol al final es lo que es, o sea, para bien y para mal. El fútbol puede ser el lugar de unión para desarrollar ideas indeseables y actos absolutamente asquerosos y de hecho se han valido las extremas derechas de eso durante el último medio siglo. Pero el fútbol también puede ser la excusa para contar un millón de historias bueno, por ejemplo, el caso de la ECA de Atenas a mí siempre me ha sorprendido como es un contexto, una afición que lo tendría todo a favor para ser, bueno, la historia en grandes rasgos de la ECA de Atenas es el equipo que fundan los refugiados expulsados, bueno, masacrados y expulsados de Constantinopla por el naciente Estado turco y lo tendrían todo ese equipo para ser caldo de cultivo para la derecha griega, que aparte es una derecha muy, pues, bueno, todas lo son, pero la derecha griega, no sé, bueno, en realidad no es peor que otras, pero bueno, sí tiene todo este
de la gran Grecia, la gran idea y todo esto, a pesar de poder ser caldo de cultivo para esas posiciones antiturcas, anti-islamistas, muy de extrema derecha europea, pues han conseguido, y ahí vuelvo a lo de intervenir, han conseguido, gracias a una cierta intervención también de los aficionados, decir, no, aquí somos un equipo que precisamente estamos fundados por refugiados y en todo caso ven esos orígenes en Constantinopla, de hecho lo llevan en el nombre, la K es de Constantinopla, lo llevan con una melancolía que luego aparte como, o sea, para escribir también es como muy golosa, ¿no? Sí, porque bueno, también es como el águila tiene las dos... bueno, no, este es el del PAOK, ¿no? El de que tiene las dos, sí, es cierto. Ahí me estaba colando. El águila solo tiene una cabeza. Pero la del PAOK, que está, el PAOK de Salónica está fundado también por refugiados de Constantinopla. Tiene el águila mirando hacia los dos lados. Y el negro de la pena y el blanco de la esperanza y todo eso. Yo ahí ya es cuando a mí como no sé si escritor, pero bueno, intentar juntar palabras para poner todo eso en un libro, en un artículo, pues todo eso me parece bonito. Y bueno, ya digo, sin romantizar todo eso, pero bueno, la historia, a grandes rasgos, la historia de la década de Atenas, por ejemplo, te permite hablar del golpe de estado de la Troika contra Grecia. Entonces a mí es lo que me interesa y lo que me interesaba contar en el libro, más allá de que quién marcó tal gol o cosas de estas más habitualmente futboleras. Claro, es que esto mola mucho porque incluso si estás fuera del fútbol, o sea, el libro tiene como la historia de Europa del último siglo, mola mucho por eso. Y luego, frente a todo ese fútbol gentrificado, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre el City, pero también la idea de la Superliga, también se recoge en el libro la idea del fútbol internacionalista. Y claro, ahí también tú lo planteas, ¿no? Como el equilibrio es imposible como Ferreiro, pero y suben también los nacionalismos mucho. Y sobre todo las identidades excluyentes. Entonces hay como un orgullo de somos esto, pero también podemos ser esto otro. Y a mí ahí la del Vélez Mostar, que es una historia preciosa. Joder, a mí, o sea, hay veces que me preguntan ¿con cuál te quedas? O así, ¿no? De historias. A ver, pues con todas, porque todo el mundo, además, siempre lo digo, y es un cliché, pero es que es verdad. O sea, el libro es de la gente que me ha dejado, me ha prestado su tiempo y sus ganas de hablarme sin conocerme de nada, ¿no? Un periodista español que te dice, estoy escribiendo un libro y enseguida todos, sin excepción, incluso gente que se ha quedado fuera, que luego están los agradecimientos también. La historia del Vélez Mostar, o sea, y de su gente es increíble, o sea, yo además por mi generación, yo antes que hablábamos de Gaza, o sea, yo creo que mi primer impacto mediático fue la guerra de los Balcanes. Y lo pensaba estos días además, con todas las imágenes tan crudas que hay, que no recuerdo imágenes crudas de esa guerra, pero sí recuerdo el puente de Mostar. O sea, lo del puente de Mostar lo tengo grabadísimo, no sé, tendría yo pues 13 años o así. Entonces, claro, eso lo tienes ahí en mi casa, yo qué sé, el otro día vi que mi madre tenía libros ahí de Yugoslavia, de Manu Levineche, Yugoslavia Caput, todo esto. Entonces, eso siempre ha estado ahí, ¿no? Y de hecho, tengo que decir también, esto es una anécdota de mierda, pero también se cruzó el bombardeo de la OTAN, en el cole nos llevaron, todavía no sé por qué, porque me parece que fue un viaje como demasiado de la hostia, ¿no? Nos llevaron a Italia y a la vuelta estábamos en el aeropuerto de Aviano, en Venecia, y o sea, el de Venecia, y muy cerquita está la base de Aviano. Y el avión salió tarde porque estaban bombardeando Yugoslavia en marzo del 99. Total, que siempre he tenido ahí Yugoslavia como un sitio que tenía que conocer y contar. Y luego, pues eso, cuando he ido he flipado a muchos niveles y concretamente con la gente con la que he hablado del Vélez Mostar, que también he hablado con aficionados del Vélez Mostar en Sarajevo,
que también, por ejemplo, me han contado, porque claro, para nosotros nos puede parecer igual, pero la nostalgia que tiene alguien de Mostar que vive en Sarajevo, que es como la que pueda tener aquí alguien, ¿no?, de Extremadura que se va a vivir a Madrid y las prisas y la frialdad y todo esto y echa de menos su casa y sus amigos, pues bueno, todo eso también está un poco en el libro y sobre todo una cosa que me quedé con ella bastante, según iba hablando con la gente, es que tengo la sensación de que tienen muy poco afán de protagonismo, que es una cosa que me ha parecido siempre muy política. Pues yo me he politizado, entre otras cosas, con esta idea de la horizontalidad y de... Yo, por ejemplo, no... estaba en contra de las firmas de libros y cosas de estas. Y solo empezaba a pedir firmas hasta hace muy poco. Recuerdo que hasta hace no mucho decía, solo he pedido firmas a Francisco Ibáñez, de Mortadelo, a Leila Khaled y a La River. Pero no, ya hay muchísima más gente y me alegro. Pero he conocido en Mostar a gente que tenía unas historias tremendas y te las cuentan con una naturalidad y una generosidad. Incluso me ha pasado, o sea, anécdotas también de estar entrevistando a dos de las personas que salen en el libro, irse uno de ellos a estar en un bar, irse uno de ellos al baño y el otro decirme, él no te lo va a decir, pero fue el primer prisionero de guerra en el barrio cuando entraban los serbios. Y es una tontería, pero no tanto, porque también te está hablando de eso, de ese poco afán de protagonismo con vidas que les ha pasado algo tan tremendo y tan, ya digo, volviendo a lo personal, que yo lo pensaba cuando era adolescente, a 2 o 2 y pico horas de avión de aquí, que además pues, crecías viendo, o sea, era muy fácil empatizar con gente que prácticamente... niños o adolescentes que vestían muy parecido a ti, que la música era parecida, que luego el fútbol, volviendo también al fútbol, era un pegamento tremendo, ¿no? Porque, claro, yo conocía a Yugoslavia también por el fútbol y por el baloncesto, entonces, sí, la historia del... No voy a decir que sea mi favorita, porque o sea, lo son todas realmente, y sobre todo la gente, pero sí que es como la que me acuerdo de más gente. Además hice un reportaje para Panenka hay un entrevistado que luego me enteré hace un par de años que había fallecido y bueno, es ahí bastante emotivo y no veo, estoy hablando y estoy pensando, tengo que volver, no veo la hora de volver, pero bueno, no sé, en algún momento. Sí. Ha salido varias veces ya la palabra nostalgia, más que, y yo creo que cuando hablamos de lo del odio eterno al fútbol moderno, es lo que se está reivindicando. ¿Tú no crees que es lo colectivo? O sea, que ahora los partidos se comentan en Twitter, pero no hay cañas de después, o no hay... eso que ya no era solo... o sea, está la grada del estadio y está la grada del bar, o la grada de echan un partido en el Plus, pero solo lo tiene tu tío y se junta más gente a verlo. Y sin embargo esto no sé hasta qué punto la nostalgia no es más de eso que de un estilo, porque tú lo decías antes, tampoco ha cambiado tanto el deporte en sí mismo. O sea, sí, no, y de hecho diría hasta que ha cambiado mejor, porque yo siempre lo digo un poco así de coña, que los nostálgicos del fútbol que también que prueben a ponerse un partido entero de hace 30 años, que van a ver que no se jugaba, siempre lo digo, o sea, no se jugaba mejor al fútbol antes que ahora. Otra cosa es, pues, lo que tú dices, que estás echando de menos otras cosas. Para empezar, estás echando de menos... claro, si yo echo de menos Italia 90, que fue mi primer mundial, estoy echando de menos tener 9 años. Y si me pongo tonto, lo que estoy echando de menos es no estar en la rueda del capitalismo. De no tener, porque decimos, no, que eres un niño, que no tienes obligaciones, que el verano dura. Joder, todo eso son definiciones de la vida. De la vida que sería fuera del capitalismo. O sea, en el momento que te pones a... no voy a decir trabajar, ya desde la presión de los exámenes cuando tienes cierta edad, ¿no?
en la ESO, ¿no? Y así, que se pone la cosa más seria y tal, lo que estás en el fondo es preparándote para el capitalismo. Obviamente que se echan esas cosas de menos, tener más tiempo, ¿no? Ahora que por fin hablamos de tiempo, ¿no? De reducción de jornada laboral, cuando decimos que echamos de menos ese... O sea, cuando tenemos nostalgia, por ejemplo, de veranos de 3 meses. Claro. No de veranos de que a veces hay parejas que ni siquiera pueden irse bien a un viaje porque los dos trabajan y no pueden cuadrar horarios, por ejemplo. Y entonces eso, yo creo que la nostalgia tiene una inercia reaccionaria muy fuerte, pero también y que tiene un marketing muy potente, que con la nostalgia se pueden vender un montón de cosas. En este país tenemos el mayor lema nostálgico, es yo fui a EGB, que no... Te está hablando de algo individual, yo fui a EGB en singular, de algo obligatorio y de algo que no define absolutamente nada, porque fuiste a EGB, pero no sé, yo también luego pasé a tercero de la ESO y yo fui a la ESO también, no sé, joder, y no te está diciendo yo formé parte de la generación, no sé, bueno, en la mía no, pero mis hermanos mayores acabaron con el servicio militar, por ejemplo, o echaron a los nazis de las calles en los años 90, o no sé, más ejemplos. Contra el G20. Claro, claro, yo entiendo que eso vende menos libros, ¿no? Y llena menos festivales de grupos antiguos. Porque ¿quién iba a tocar ahí, no? Modestia aparte, pues no creo. Pero eso, yo creo en un cierto poder transformador de la nostalgia, que tiene que ver con esto un poco fuera del fútbol, ¿no? Pero con no en convertirte en peor persona, no envilecerte. Sé que eres fan de Cero Calcare, además me parece un titulazo de la última serie, Este mundo no me hará mala persona. Es que es eso, y yo cuando vi el título era como, es que este es uno de los lemas que tenemos que enarbolar cuando hablamos de la nostalgia. Nostalgia no hay que dejársela a gente que la está usando para sus depresiones personales, y que yo a veces tengo esa sensación con algunas posiciones, ¿no? Y la nostalgia con el fútbol, creo que lo decías muy bien, que es nostalgia de poder tener tiempo para disfrutar incluso de adulto, de la vida. Que tuvieras 30 años, hace 30, seguramente la vida te dejaba un poquito más de espacio. No estaba todo tan privatizado y tenías el partido de televisión española que todo el mundo comentaba, era todo más democrático, porque yo me acuerdo que había que poner, por ejemplo, por contrato un partido en casa de cada equipo, y a lo mejor te tocaba el sábado partido en abierto, era un Osasuna Logroñés, y era bonito porque en el patio hablabas del Osasuna Logroñés, ¿no? Ahora es todo, pues los dos grandes equipos. Entonces, cuando se habla de nostalgia en el fútbol y odio eterno al fútbol moderno, pues no sé, a lo mejor habría que cambiar un poco el enfoque, ¿no? Y intentar enfoques más constructivos. Ese fútbol no va a volver. El fútbol a mí, cuando la gente dice, echo de menos cuando los futbolistas tenían bigote y pelos en las piernas, pues a mí sinceramente me da igual. O sea, a ver, sí, claro, un cromo del Tato Abadía, pero lo que me está recordando es, volvemos a lo de antes, ¿sabes? Cuando no tenía ningún tipo de responsabilidad y la vida era completamente diferente y no sabía ni lo que era el capitalismo ni lo que era un lunes, seguramente. Pero bueno, eso. Y luego también tiene, bajo ese paraguas de odio eterno al fútbol moderno, pues también ha tenido en el fútbol el peligro de poder meter a un cierto identitarismo, por ejemplo, que se ve cuando se habla de la ley Bosman y tal de los 90, pues que los equipos están formados con la globalización por jugadores que vienen de todas las partes del mundo, ¿no? Y claro, cuando se dice, por ejemplo, que jueguen gente de casa, que jueguen... Claro, eso era lo que te decía antes, que me parece peligroso. Es peligroso. Claro, ¿quién es la gente de casa? Ojo, que según
¿no? Ese concepto de la gente de casa, pues un jugador de Mali que juega en el Rayo es jugador de casa para mí. Pero a lo mejor hay gente que tienen que ser, es el eufemismo, ¿no? Para referirse a jugadores blancos y crecidos en el barrio, y aparte un identitarismo que tampoco te lleva a ningún lado en un mundo globalizado, ¿no? También hay que saber dónde estamos, y tampoco soy fan de construir ahí como aldeas galas que tampoco van a ningún lado. Claro, hablábamos también eso, ¿no? Como la pasión como algo que siempre permanece, y frente a este fútbol líquido, con esto del tiempo que se va evaporando, y aquí como que las historias están contadas muy... O sea, que otro valor del libro, con eso de parece un libro de historia, es no hay prisa, se ve como una conversación que tiende a otro hilo. No sé cómo fuiste gestando O sea, que a mí la sensación que me daba era como si yo ahora hablo con ella conoce a no sé quién, y entonces va tirando, no sé si fue así o... Ir hilándolo ahí, o sea, la parte, no sé si es una parte un poco gris, un poco meta, que no sé si es muy no interesante. Sé si no digo a nivel de escritura, digo, no, la pregunta es súper interesante. Digo, lo que voy a decir yo, que es simplemente que a nivel meta, ¿no? Cuando te pones en el ordenador, o sea, esto fue como muy rápido, ¿no? Tenía que escribirlo como muy rápido y tal. Y era, bueno, pues voy a hacer... Es meta, lo que es friki. Pero voy a hacer 11 párrafos. Cada capítulo son 11 párrafos iguales, porque tengo un poco de toque con... Por eso digo que igual es muy interesante, pero... Sí, no había caído. Y igual es más o menos en cuanto a... Sí, pero por una cuestión de simetría y tal. Y eso... ¿Y al buscar las historias? Claro, buscar las historias y luego hilarlas. Sí, o sea, por eso digo que la pregunta es buena, porque a mí era algo que me dolía bastante la cabeza con eso, con cómo hilar las historias, encontrar a la persona que me hablase, por ejemplo, de las campañas contra Amanecer Dorado en Atenas, encontrar a una persona que me hablase de historia griega, encontrar un historiador que me contase, claro, partía de cero, yo no conocía a ningún historiador austríaco que me contase la historia de Austria, porque yo tampoco realmente nunca me había parado a pensar mucho en la historia de Austria, ¿no? Entonces, va a sonar cliché, pero tuve mucha suerte. O sea, claro, contactos de aquí a allí, con el móvil, con el mail, tirando de personas, o sea, se me ha quedado mucha gente fuera, los agradecimientos que me han ayudado a, bueno, el periodismo es esto, ¿no? Ir hilando, que también es una parte muy colectiva, ¿no? Firma uno, pero es verdad que hay mucha gente implicada, y sí, o sea, me preocupaba que se pudiera leer. Sí. O sea, yo quería hacer un libro y no artículos pegados o no sé. Creo que, joder, además Panenka era el sitio, ¿no? Porque Panenka es la revista que cuida de esta manera el fútbol, y es un fútbol que, de hecho, creo que lo han utilizado como lema, ¿no? El fútbol que se lee. Pues que es como muy simple, pero, jolín, darle al fútbol esa... Y aparte que se pudiera leer bien, que se pudiera leer en el metro. Yo valoro mucho eso, sé lo que es no tener tiempo, sé lo que es ir en el metro con un libro, y está muy guay el Aleph, pero también tienes que leer en el metro, tienes que poder leer en el metro, y entonces era un poco el reto. Y luego eso, pues suerte, la alquimia esta con los párrafos simétricos, y sí, que tuviera emotividad, eso también lo tenía claro. O sea, no quería algo ahí que fuera... O sea, a mí yo le tengo pavor a... Es muy útil muchas veces, pero la Wikipedia es lo que es. Y yo lo que llamo el efecto Wikipedia en algunos textos es como, ostras, no... O sea, se tiene que poder leer. Que la Wikipedia se puede leer, pero no es... no te imprimes la Wikipedia, ¿no? Para leértela en el metro. Claro, uno de los rasgos que a mí me parece que siempre identifican tus textos, no estos solo, sino todo, hasta los tweets, es la ternura. Siempre, o sea, siempre. Y aquí al final de cada capítulo siempre llega un abracito, o sea, siempre hay una clase de historia, un poquito de fútbol, otro poco de grada
toma un abrazo, ¿no? Y, bueno, no que se lo lea. Entonces, ¿hay hueco para esa ternura en el fútbol? Porque yo ahí también quiero pensar. A ver, yo creo que sí. O sea, yo la he metido ahí, la ternura, y seguramente a mucha gente, o no lo sé, o a lo mejor ni siquiera, obviamente, se han mirado el libro, pero seguramente que si algún futbolero de estos hardcore se lo lee, dice, pero bueno, ¿esto qué moñada es? Soy consciente, igual que cuando escribo tweets, igual que cuando escribo artículos, pero es que también, o sea, lo hago porque me sale y porque lo siento así, y luego también me gusta que sea así, o sea, porque creo que, no sé, yo le doy mucha importancia al final de los textos y al principio también, sobre todo al final, o sea, creo que, no sé, eso me obsesiona bastante, que tú dices un abrazo. Sí, un aterrizaje también, ¿no? Porque luego, ¿no? Cuando tienes un texto así, también muy largo, es como que tienes ahí como una cosa en el aire, ¿no? Que luego tienes como que bajar. Y esto también me obsesiona bastante. Y luego, pues, vuelvo a decir, he tenido mucha suerte. He tenido gente que me ha dicho cosas muy guays. Y me estoy acordando ahora del final del capítulo de Vallecas, que es el final del libro, que hay una frase que me dijo un aficionado, que además ese día estuvimos 7 horas hablando, entre cervezas, que, claro. Y me acuerdo cuando me dijo esa frase, que está ahí en la última página, que fue como, ostras, guay, gracias. Porque, sí, bueno, lo de los callos, las manos y el brazo. Y al final es eso, no sé, me gusta que sea así porque creo que hace falta esos abrazos, pero obviamente también tengo muy presente el no pasarme de cursi, o sea... Que no es cursi. Yo odio lo cursi, o sea, me pasa como con lo del fútbol, que creo que hay que... O sea, una cosa es la ternura, o sea, hay que diferenciar mucho. Y de cursilería el capitalismo va sobrado. Claro. O sea, el capitalismo va aquí de matón, pero luego es el más cursi del mundo, con las tazas de Mr. Wonderful y todo eso. Y realmente, eso, darnos un abrazo hoy en día, cuando no hay tiempo para ello, yo no voy a decir, pero tampoco tenemos que bajar el listón tanto, yo no voy a decir que sea revolucionario. Pero sí está muy bien y sí que es una pequeña pausa, ¿no?, humanitaria en el día a día. Y bueno, eso, que sí que lo hago aposta y que siempre con el fantasma de la cursilería ahí. Y a veces lo he dicho a gente que le he dejado textos para leer, digo, esto es Mr. Wonderful. Es también muy necesario, ¿eh? A mí, yo lo tengo apuntado así, además, lo bonito, o sea, que es reivindicar a la contra, pero para construir todo el rato lo común. O sea, que eso también, como que es el eco que te queda después de leer esto, que podrías haber hecho un libro donde solo fuera, pues eso, ¿no?, como aficiones contra... un sistema que es el fútbol gentrificado, capitalista, tal, pero sin embargo lo que sale es además otra cosa. O lo del Celtic con las banderas palestinas el otro día, o el cachito del partido de los Osasuna cuando la chavala le está contando a su padre todo lo que va pasando, que con eso, o sea, que podemos no querer ser cursis, pero que vamos a llorar igual. Bueno, es que es la vida, y vuelvo a decir, creo que el capitalismo nos ha hecho una coraza y nos ha relegado los sentimientos a eso, a productos que son muy cursis y que en el fondo se identifica en los sentimientos eso, el ser sensible con eso, pues yo qué sé, con toda la ristra de películas de amor de estas romántico y todo eso, pues bueno, eso es ideología capitalista más que cursilería, más que ternura. Entonces, sí, al final creo que hay que construir. O sea, es lo de siempre, ¿no? En la vida siempre sabemos antes aquello de lo que estamos en contra que aquello que queremos, ¿no? Normalmente. Y en política creo que pasa igual. ¿Qué tipo de mundo queremos? Pues seguramente esa sea una conversación mucho más larga, debate mucho más largo, que qué mundo no queremos.
Creo que el mundo que no queremos se parece bastante al que tenemos, ¿no? Y luego, por ejemplo, con esto que decías, me ha recordado el subtítulo del libro, tuvimos un poco de dudas, porque justo era, bueno, grada popular sí es propositivo, pero las aficiones que animan a la contra, yo sigo con la espinita de que no es el mejor subtítulo. Pero bueno, no se nos ocurrió otro mejor, ¿no? De esto de que ya te arde la cabeza y dices, mira, este está bien, no es el mejor, pero está bien. Y me lo ha recordado lo que decías, porque a veces creo que que hay que hacer ese paso, ¿no? De ser constructivos en un mundo que, ya digo, lo pone todo muy, muy cuesta arriba y la prueba está en lo rápido que corren, ¿no? Pues eso, lo de esta chica con su padre en el Sadar, la demostración de sensibilidad y de ternura de la grada del Celtic de Glasgow el otro día, que era eso. No era propaganda, era una demostración, para mí además como futbolero, que la valoro el doble, porque es decir, aparte, a la gente del Celtic de Glasgow no puedes poner en duda que usen el fútbol como excusa, como que no les interese, no, aman el fútbol y a la vez lo dignifican, ¿no? Que es un poco lo que intentaba decir antes, pues eso, con esa demostración de ternura. Has mencionado antes el fútbol femenino, que pensamos yo creo que más o menos igual, que les ha pillado con el pie cambiado. ¿Qué ventanas crees que se abren ahí? Porque también se decía mucho, ¿no? O sea, era como lo simbólico y era como, no es nada simbólico, o sea, están diciendo queremos cobrar arriba, o sea, están poniendo lo material también encima de la mesa, que no es tan, o sea, que ser chiquinina no te hace no poder ser enorme claro. En tu demanda. Claro. Y entonces, no sé también qué ventanas crees que se abren a partir de esta. De momento está destapando pues posturas negligentes, ¿no? de los jugadores de élite y de aficionados también, pues que no entienden, ¿no? Por ejemplo, hay una de las críticas que aficionados le suelen hacer a esta reivindicación salarial, que tampoco han sido, ellas no suelen decir, no es una reivindicación que quieran cobrar lo mismo, pero tienen que cobrar bien, o sea, tienen que tener un convenio bien, son reivindicaciones laborales y sindicales, y eso hay gente, aficionados, que han estado tan fuera, aficionados al fútbol, que piensan que esto es un videojuego, que han estado tan fuera, que es como, bueno, esto... una de las mayores críticas es eso, ¿no? Es que quieren cobrar como los hombres, pero no generan lo mismo. Que, para empezar, me parece un insulto al fútbol. O sea, de repente un tío que se llena la boca con el fútbol me está diciendo que el fútbol ahora ha de medirse en base a lo que generas. Porque a mí me gusta el fútbol, me gusta ver a los chavales jugando O sea, me gusta ver en la Champions, me gusta ver a los chavales jugando en la plaza. No sé si me explico, sí, ¿no? Sí. Que de repente es como una reducción como de gestor supervillano. Es que no genera, es que la gente no la ve porque eso no sé... Bueno, habréis visto ya que comentarios incluso de eso no es fútbol, ni es femenino, ¿no? Es una de los insultos. Dices, hostia, vale, pues joder, no sé. Realmente creo que, volviendo a lo constructivo, creo que están siendo una cuña brutalmente necesaria para dejar en evidencia esas posiciones que ya no se sostienen. O sea, yo no sé cómo es posible, de verdad, que sigo sin entender cómo a nivel comunicativo se ha gestionado desde un ente como la Federación Española de Fútbol esta crisis que ellos mismos han montado. Con jugadores, bueno, es que lo hemos visto, hombres de 30 años que no saben apenas leer un papel en apoyo a sus compañeras, que no levantan la mano, la mirada del papel. Es muy heavy, o sea, eso no se puede normalizar. Yo ese día me quedé como, de verdad esto, o sea, era casi mejor, creo, haber seguido en la playa. Sí, en su playa mental, ¿no? Hostias, es bastante heavy. Yo ahí, bueno, vuelvo a pecar a lo mejor de optimista
Y me quedo con algunos jugadores que sí han salido y sobre todo con la sensación un poco de ese búnker, ¿no? Que tiene alguna rendija por ahí que ya no es tan búnker y que ya no es tan impenetrable y que el fútbol tiene que ponerse a la altura de la sociedad y vuelvo a lo de antes. O sea, en este país además creo que en el último lustro, bueno, es claramente un ejemplo mundial en cuanto a avances de igualdad. Y yo vuelvo a decir que no por arte de magia. Entonces, ahí queda mucho trabajo para aficionados, pero también para dirigentes que van a tener que ponerse las pilas y se ve que, bueno, a algunos les ha atropellado, les va a atropellar la historia y otros a lo mejor consiguen ponerse en la mediana y luego seguir un poco... Pero desde luego creo que no hay marcha atrás. Y luego también creo que la irrupción, ¿no? O sea, cada vez la mayor presencia de mujeres en los campos de fútbol masculino y el crecimiento del fútbol femenino creo que también tienen que traer un soplo de aire fresco en ciertas actitudes. Y no me quiero poner esencialista. No voy a decir lo típico de que vosotras sois... mejores y más sensibles y más... Pero desde luego yo creo que se ha demostrado en los últimos años que las gradas del fútbol jugado por mujeres y bueno, hemos visto, vuelvo a decir, la actitud que han tenido, o sea, hemos tenido a señores que no podían ni leer un papel y a señoras que han cogido y se han unido 50 y han empezado a través de un sindicato a mover lo que tenían que mover y claro, bueno, así ha pasado, que las han tachado de histéricas, de todo, pero bueno, es que el fútbol, ya digo, es que el fútbol estaba en otro planeta, bueno, el fútbol no, los dirigentes que lo tienen secuestrado y ahí se ha visto con Rubiales que ha sido como el caso más claro, pero bueno, el fútbol está lleno de Rubiales que claro, tampoco son tontos y ahora están un poco intentando no parecer tan Rubiales, pero quedan muchísimos Rubiales por desenmascarar, esto es como... el meme este de Scooby-Doo, ¿no? Que le levanta la... Quedan muchos Rubiales. Yo voy cerrando, pero bueno, que sí. No sé si... O sea, cuando leía el libro me acordaba también de todas estas mujeres, hermanas de, madres de, que se han tragado 1000 partidos de fútbol sin gustarles el fútbol. También cuando había esa... O sea, la tele grande estaba en el salón... Entonces, y en la tele grande se echaba el partido y había que ver el fútbol, aunque tú quisieras ver otra cosa. Entonces, no sé si se te ocurre lo de pensar en esas mujeres que son también como la otra grada popular, porque sin haberles gustado a ellas el fútbol se sabe la alineación, los fichajes, total. O sea, como que han estado ahí sosteniendo mucho esto. Y hacer, claro, y es como todos los domingos en Nochevieja, o sea, yo te preparo aquí la cena, Total. Bueno, en casa lo he visto con mi abuela, que no sabía de fútbol, no entendía de fútbol, pero era furibundamente antimadridista. O sea, porque mi abuelo todavía vive, es del Atleti, aunque ya pasa de todo, ya desde Cristiano, Ronaldo y todo eso, ya dice que eso no es fútbol, que no le interesa. Y mi abuela, por influencia de él, por ver a mi abuelo pues insultar al Madrid, pues mi abuela siempre decía que estaban robando y tal, y yo, pero abuela, mi abuela no sabía, no ya que eran fuera de juego, no sabía nada de fútbol. Es bonito, hay una cosa que por ejemplo pasa en ciudades como Marsella, Nápoles, que tienen un solo equipo muy grande, que es cierto un poco esto que se dice que la ciudad es del equipo, ¿no? Entonces la señora de 80 años que está ahí, que prácticamente no se entera de... O sea, se entera de su pequeño gran mundo, ¿no? Que es la logística, ¿no? Suya, de cuidado, su familia, etcétera. Pero no sabe ni un jugador del Nápoles o del Olympique de Marsella, pero sabe cómo está, no a lo mejor cómo ha quedado ese día, pero sí si está el Nápoles para ganar la Liga o el Olympique de Marsella está mal y la gente está enfadada. A mí eso me parece bonito. Y luego hay otra cosa ahí que decías que me ha hecho pensar algo que también tenemos que verbalizar con la igualdad de género, que es que
o sea, uno de los rasgos de desigualdad que no sé si sutiles, pero que no se suelen verbalizar tanto, es el profundo desinterés, o sea, la diferencia entre el interés nuestro por las cosas que se identifican como de mujeres, con el mucho mayor interés que por fuerza habéis tenido que mostrar vosotras. Se ha visto ahora con el fútbol femenino, claro. O sea, que dices, entonces, es que yo me conozco aquí 500 equipos claro, que no sé ni dónde está la ciudad casi. Claro. Y a ti te está costando aprenderte 17 nombres. Y eso en el mejor de los casos, pero que hay muchos, no sé si gente irrecuperable, pero que no están dispuestos a ver esa cosa llamada fútbol femenino. O sea, y ahí se ve, ¿no? Y eso es porque en el fondo les puede mucho más ese desinterés machista, ¿no? Que su amor al fútbol. O sea, ¿no? Sería un poco el resumen, ¿no? O sea, te puede más el machismo que tu cacareado amor por el fútbol. Pues no sé, tanto no te gustará, ¿no? A mí bajan los extraterrestres y me gustaría verlas jugar al fútbol. No sé si es una buena comparación. No, pero, ostras, no sé, eso ha sido... El fútbol ha sido un espacio no mixto no declarado. Sí. O sea, muchos machistas han llenado la boca con los espacios no mixtos, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, y yo, ¿no? Sí, todo el rato. Machistas, tal, ¿no puedo entrar? Pues no puedes entrar. Vale. Pero es que el fútbol, o no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta de que el fútbol ha sido un espacio virtualmente no mixto, y no solo porque lo jugasen hombres, sino porque era todo un ecosistema, pues, de hombres, de directivos, de aficionados mayoritariamente gradas masculinas, y en los que, bueno, se ha pasado esto, ¿no? De que a veces se dice con que, ¿no? Esta especie de chascarrillo, ¿no? De que si una chica muy joven lleva una camiseta de los Ramones y seguro que le preguntas canciones y no sabe, pero eso también ha pasado con el fútbol. Si una chica, especialmente yo creo que una chica joven, dice que le gusta el fútbol, pues es que no, claro, no me cuesta imaginar que habrá alguno por ahí que le diga, y eres de Atleti, a ver, y... Es fuera de juego. Claro, y... Es que parece una chorrada. ¿En qué año fue la Intercontinental? Es como, pero tío, pero lo sabes tú, ¿sabes? Porque a lo mejor solo se lo ha preparado para esas ocasiones. No, y qué pasa con los recién llegados o con las recién llegadas también, ¿no? Como un esencialismo ahí que sí que huele mucho a rancio, de pues a lo mejor me gusta desde ayer, pero qué suerte, ¿sabes? Claro, tampoco ha ido nunca a comer a no sé qué sitio y estaba riquísima la comida, ojalá repetir. Total. Y entonces con el fútbol también hay como mucho, yo soy de no sé qué equipo desde antes, pues muy bien, Manolo. Sí, dale. Yo sinceramente creo que eso es bastante masculino, ¿no? Ese como gatekeeping, ¿no? Así de que tú estabas ahí antes que nadie y este grupo que ahora llena estadios a ti solo te gustaba con la maqueta y bueno, yo sinceramente escuchaba más tíos decir esas cosas que a mujeres. Sí. Pues no sé, yo si te apetece contar a ti algo más, yo no... Si queréis decir cualquier cosa. Sí. Hablabas de la nostalgia y te estaba yo una recordación. ¿No crees al final que sí que compartiendo completamente el discurso que tienes sobre la nostalgia, vamos, de la Z, pero ¿no crees que el fútbol ahora, quizá por el desarrollo técnico de los medios que tiene, físico también, deja, bueno, no hay espacio para jugadores de como Martínez Crissier o Mágico González? Sí. Son jugadores que se nos quedaron por lo que representaban, no solo a nivel técnico, sino a nivel también emocional y bueno, por su manera de ser, que no tenían espacio. Porque hay alguna especie de sublimación de la efectividad. Sí, total. Total. Yo creo que no habría espacio. O sea, en la élite, sabes que también volvemos al capitalismo, es el resultadismo. La efectividad, el verlo como una empresa que tiene que ganar siempre, generar siempre beneficios. Muchas veces los clubes ven las malas posiciones en la clasificación como en vez de como un mal momento deportivo, como un mal momento económico, ¿no? De decir, hostia, pues tenemos que ir a la Champions el año que viene para tener ingresos, ¿no? Porque es un dineral y en base a eso se hace la temporada. Es como, eso es una locura.
Y sobre todo estoy pensando en ciudades pues, que, claro, han desaparecido. Es una tragedia que en ciudades como Salamanca o Logroño, con lo importante que es un equipo de fútbol, además en ciudades de ese tamaño y en ciudades en ese área geográfica hayan gestores que por ese afán de resultados lo hayan llevado todo a la mierda. Y creo que con los jugadores además se junta que cada vez son más atletas. O sea, son atletas ya. Entonces, yo lo pensaba el otro día viendo no sé qué partido, que son jugadores, son 1,90 y pico, 2 metros, son bigardos que dices... Y ahora que son todos... Claro, Tato Abadía es el señor del kiosco. Que yo creo que también es parte de lo que se echa en falta, pero ya digo, ese fútbol no va a volver, porque tú no puedes echar al Tato Abadía ahora a un campo contra nadie. Iba a decir Haaland, ¿no? Bueno, contra nadie, contra el medio centro del Getafe. O sea, se lo come. Por eso he dicho también que se jugaba peor al fútbol, pero también está ese matiz, se jugaba de otra manera. Era todo más pausado. Entonces, pues eso, las defensas antes o sea, no se defendía a veces. También era bonito desde el punto de vista de aficionado. Ahora está todo súper medido por ordenador, como también le ha pasado al ciclismo, ¿no? Tienes que atacar ahora, ¿no? Que es como... Pero si lo que molaba del ciclismo era que de repente un tío se volvía loco en el Tourmalet a las 4 de la tarde y se ponía ahí. Y yo creo que esa magia del fútbol, claro, ya... ¿Quién es hoy el Leticiero, el Mágico González? A mí no se me ocurren ejemplos y enseguida es que volviendo incluso al futbolista que es un poco diferente, por ejemplo Héctor Bellerín, aunque sea fuera del campo, o Borja Iglesias que se pinta las uñas de negro y ya de repente se convierte en un icono revolucionario, eso nos está diciendo en qué momento está en qué nivel está el fútbol, ¿no? De que todos los jugadores son iguales. Decías tú, has citado dos jugadores que eran muy diferentes, ahora el problema es que son todos muy iguales y son máquinas, y ya digo, te ves a Haaland y a Mbappé y son parecidos en el fondo. Cristiano y Messi, siendo muy diferentes, también son como el superhombre ahí. Y eso que Messi tenía cosas como de Maradona, que también yo creo que Maradona es una figura muy interesante porque también era un poco esa figura súper discutible, pero que también en el fondo era como un tío que parecía que lo habían puesto ahí a jugar y de repente hacía cosas impensables. Yo creo que en el fondo, lo que con la nostalgia a veces en el fútbol echamos de menos, y creo que con razón, ahí es la imprevisibilidad. O sea, que de repente... Y la mayor igualdad. O sea, que de repente un Osasuna tuviera un jugador así, un Leticier, bueno, el ejemplo del Cádiz con Mágico, y viniera al Bernabéu y se regatease a todo el Madrid y marcara. Eso hoy en día es muy difícil de verlo, de que pase. Y luego aparte, pues la repetición de partidos ha hecho que, o sea, se ha convertido a los jugadores en, a ver, obviamente no esclavos porque son multimillonarios que viven muy bien, pero en el fondo están mucho más apegados a su trabajo, tienen más partidos, ¿no? Desde el punto de vista de un trabajador, pues tienen que rendir, miden más las lesiones, todo esto, si llega un mundial, y eso hace que al final pues no sea un fútbol tan sujeto a los imprevistos, a las sorpresas. Y luego pues todos los partidos que se repiten también, eso es una cosa que también, si hablamos de nostalgia, creo que es importante. O sea, el modelo de Champions que tenemos, y ahora que no está claro que finalmente se vaya a poder hacer la Superliga, o sea, es la muerte de la... Me voy a poner aquí solemne, pero es la muerte de la memoria. O sea, la memoria, yo crecí con que el Milán le había metido 5-0 al Madrid, y aquello fue un trauma para los madridistas, y era como, bueno, el momento, ¿no? Lo memorable. Hoy en día creo que en los últimos 20 años llevamos 20 Madrid-Bayern de Múnich. Entonces al final, si esta primavera hay otro Madrid-Bayern de Múnich o un Manchester City-Barcelona, pues al final va a ser como, ok, otro. O sea, las sorpresas en jugadores, te decía, pero en equipos cada vez son menos. El Leicester, que ganó hace
5 o 6 años la liga inglesa contra todo pronóstico. Buen papel de Islandia en la otra Eurocopa. Grecia en 2004, pero que también, pues claro, ha llovido. Ya los chavales pues no habían ni nacido en 2004. En 2004, ayer, 19 años. Lo malo es que me acuerdo como si fuera ayer. Ya, sí. Sí. No, ha cambiado, pero bueno, ha cambiado el mundo. No sé, es que yo lo que echo de menos es eso, lo memorable, y que sea como algo muy, muy elegido. Pero eso también creo que lo hablábamos un día, el efecto globo, ¿no? Antes, con suerte, te ibas al McDonald's un sábado. Ahora, un martes tonto, cualquiera puede pedirse un poke hawaiano porque ha tenido un mal día. No lo juzgo, pero de alguna manera se ha perdido el evento, el momento memorable, ir al cine, no sé. Yo recuerdo eso, pues eso, el Osasuna Logroñés, un McDonald's un sábado, con los amigos con 12 años, y ir al cine a ver, yo qué sé, cualquier mierda de los 90, y eso ya hoy en día es como, eso lo hago un martes tonto, cualquiera. Ahora podemos decir, bueno, pues que hemos ganado en poder adquisitivo. Bueno, es una manera de verlo. También hemos perdido. Me he ido ahí a la política enseguida. Yo hay una cuestión que nunca he entendido, que es cómo la izquierda siempre ha denostado el fútbol con la cantidad de comunidad que se hace en el fútbol, ¿no? O sea, porque el fútbol ya no solamente es los equipos de primera división. Es el equipo de tu pueblo, que veníamos hablando de ser de Toledo, ¿no? Tal, el equipo de tu pueblo que mueve a los amigos de los futbolistas, a las familias de los futbolistas. O sea, yo me he recorrido media Castilla-La Mancha viendo a mi tío jugar. Y para mí eso era pasármelo bien, pero además crear esa comunidad con esa gente, ¿no? Con la que pasaba casi todos los domingos, porque el domingo lo veías en el pueblo y el domingo fuera. O sea, y nunca he llegado a entender. O sea, lo entiendo, ¿no? Lo puedo explicar, pero siempre me ha parecido como... qué oportunidad perdida de perder ese espacio tan colectivo, porque además el deporte, o sea, para mí el fútbol es como algo muy es colectivo, es un trabajo en equipo, ¿no? Y eso, esa denostación, ¿no? Y a mí sí, eso me da muchísima rabia, ¿no? Y luego estaban comentando por Twitch el tema del fútbol base. El fútbol al final es un deporte como muy popular, con 2 chaquetas, y yo creo que esto a quien nos ha gustado el fútbol o jugar, 2 chaquetas de portería y una botella, te echas un partidillo cuando tienes 7 años. ¿Crees? Claro, se está viviendo también la competitividad entre los chavales, ¿no? ¿Cómo se está reflejando, o cómo ves tú cómo se está reflejando ese fútbol moderno del que hablamos, capitalista o turbocapitalista que estamos viviendo, en ese fútbol base, que también era muy importante para hacer barrio y para que la chavalada se mezclase, ¿no? Nos mezclásemos, no sé, no solo jugando en el parque, sino también en los equipos del barrio. No sé cómo ves si es reflejo una cosa de la otra o se retroalimentan, porque sí que creo que, bueno, lo comentaban, ¿no? La importancia de ese fútbol base. El otro día nos contaba un entrenador de aquí, bueno, que en Los Naranjos, en Fuenlabrada, que tenían un montón de problemas para federar a los chavales migrantes por todo el tema de las trata de personas y demás, pero claro, al final son chavales del barrio que se quedan fuera de jugar con sus compañeros de clase, ¿no? Y claro, ¿qué está pasando, no? Que algo que veíamos como muy normal, el ponerte, ¿no? El irte a ver a tus colegas, o en el caso de la gente que jugaba, yo tenía una amiga que jugaba mucho y nos íbamos todo el rato a verla porque era la única chica en el equipo del barrio, ¿no? Pero claro, esa gente se ve expulsada, ¿no? de ese deporte que es tan popular y que siempre ha sido de clase, en realidad, ¿no? Siempre también se ha denostado mucho porque era un deporte de los obreros, de la clase obrera, que siempre se decía eso de el rugby son señores, ¿no? ¿Cómo era? Un deporte de caballeros. O sea, no de bárbaros. Y el fútbol son bárbaros jugando un deporte de caballeros. Sí, que me parece, o sea, una cosa clasista y horrible, ¿no? Bueno, pues un poco... Bueno, el rugby es el primo pijo del fútbol, ¿eh? Claro. Entonces, no sé, es como, pues eso,
la parte del fútbol base, ¿no? La relación y pues cómo hemos perdido esa oportunidad de construir esa comunidad, que yo creo que esos ejemplos de esas gradas que se ven reflejan, ¿no? La construcción de esa comunidad. Bueno, sí, pues eso, Sí. lanzarlo ahí. Yo creo que, bueno, también en los últimos años ha habido ofensiva de los grandes clubes a la caza de talentos, iba a decir, jóvenes, infantiles. De hecho, han tenido que este año el San Pauli, este verano, dijo que no trabajaba más con jugadores, con chicos que tuvieran agente, ¿no? Que no trataba más con agentes de chavales de, no sé, de 8 o 7 años. Porque es una barbaridad, obviamente. Y eso por no entrar en las barbaridades que se han hecho y siguen haciendo con África y con América. Trayendo chavales, bueno, y dejándoles... hay libros y todo, sobre todo en el caso de África, dejándoles, pues nada, ¿no? Aquí. Y luego también, a ver, el fútbol... Hay una cosa que también se romantiza cuando se dice que ya no hay chavales jugando al fútbol en la calle, pues también es que está prohibido. Claro. O sea... Claro. Porque ya en el libro que hay sobre Yolanda también eso que no tiene que, o sea, que ahora exigen federación o no tienes tiempo como madre, como familia, llevar y entonces al final le apuntas a un escolar que es el fútbol. Ya. Te pones el partido, pero es que antes sí que se podía jugar en las plazas, no estaba prohibido jugar en las plazas y las criaturas que estaban en las plazas y empezaban porque te la estaba vigilando otra madre, otra Sí, madre sí, estaba ahí. los Y cuidados. ahora todo está federado, profesionalizado, Claro, y claro, exige sí. una equipación, un dinero, una dedicación de tiempo profesional para no dejar al equipo Claro. tirado. Sí. Que por eso yo creo que el fútbol de base también se pierde, porque está muy ligado Sí. a eso. O sea, falta ese paso intermedio seguramente entre que un niño o una niña en casa diga quiero jugar al fútbol, no pasa por la calle, sino que pasa directamente Pasa directamente al equipo Claro. de fútbol, a llegar al equipo de fútbol, lo que conlleva una logística Claro. familiar de tiempos y de dinero y sobre todo de tiempo, yo creo, Y- que tiene que ver con eso, porque ya no son las dos chaquetas y la Claro. que está prohibido. y un cambio de mentalidad, porque no es lo mismo jugar con las dos chaquetas que jugar en un equipo donde hay un entrenador, donde hay una... Donde no puedes faltar, Claro. donde no puedes dejar tirado de equipo. hay una disciplina y hay una idea de ganar. O sea, tú ahí vas a ganar el partido. ¿Cuánto vamos? Tal, ¿no? Lo típico que se decía, ¿cuánto vamos? 7, 6, ¿cómo que 7? O sea, no sabías a veces ni cuánto ibas. A veces dejabas de jugar porque... Claro, que meta gana y a lo mejor ibas 20-3. Y se terminaba cuando el del balón. Se terminaba así, O sí. cuando te quitaban claro. el balón, la señora de... Claro. Sí, hasta que se iba la luz. Pero antes se podía. También es verdad que eso tiene la contraparte, que, bueno, también puede ser una molestia para la gente mayor y eran espacios muy masculinizados, eran niños, donde era muy difícil que entrase una niña a jugar en la plaza, ¿no? Luego lo del patio también es otro debate. Bueno, se va un poco del fútbol base, pero ahí empieza, yo creo que decía Olivia, cómo empieza el interés, ¿no? de un niño y una niña por el fútbol, ¿no? Pues también el patio juega un espacio, o sea, un papel súper importante. Y si por ejemplo, a una niña le están diciendo que ese no es su sitio, pues cómo va... O sea, ya hay un filtro, es a lo que voy para llegar al fútbol base. Todos los jugadores, claro. Luego, si vemos un jugador, no quiero hacer sangre, pero si vemos un jugador, un señor de 30 años que no es capaz de leer un comunicado, es que ahí detrás hay un montón de filtros. De clase, de mentalidad, sobre todo, te van construyendo. Y eso, lo de que no se pueda jugar al fútbol en las calles, bueno, es también un debate que se cerró en falso en su momento. Está toda España llena de carteles de... Yo me suelo fijar y cuando veo una plazoleta... Sí, en todos los sitios... Sí, el otro día pasé por mi colegio y parece una cárcel. Sí, o sea, es como, ¿pero quién se va a escapar de aquí? No, pero es para que no entres, ¿no? Para que no entres O para que no... Sí, Yo claro, ahí tengo... también sí. Que hablábamos de Pedro Castro antes. Estábamos en la asamblea juvenil del barrio, de la Lóndiga, y la pelea era todo el rato que nos abriesen las pistas para no molestar porque nos quitaban el balón. O sea, nos quitaban los balones. Y me acuerdo que fui a una asamblea de barrio y
nos habíamos preparado la intervención y tal, y dijimos, que no queremos que la gente se salte al colegio, pero es que, pues pon las vallas que separan las pistas del patio del colegio más altas, pero ábrelas del patio. Pues la solución fue subir las dos vallas. O sea, ya ni siquiera nos podíamos colar. O sea, no era ni siquiera que nos colábamos al colegio, lo que suponía eso, subir una valla bastante grande, ¿no? Porque había otros colegios que sí que tienen la valla todavía incluso más pequeña, que bueno, pues te puedes colar, pero que también es ¿qué concepto de ciudad tenemos? Que te tienes que colar en un espacio público para poder jugar, ¿no? Que es un concepto de ¿qué concepto de ciudad tenemos para...? Claro. Sí. La solución es esa, total. ¿No? Sí, es que no es fácil, o sea, el fútbol se ha llevado completamente al negocio, entonces pues eso, se ha eliminado pues todo lo que suene a, no sé si popular es la palabra, pero bueno, fuera del mercado, ¿no? Las dos porterías, o sea, todo lo que no genere beneficios no está dentro de la lógica del fútbol. Entonces el niño que le gusta mucho, que destaca y tal, pues es el que va a seguir ese camino ascendente, y mientras tanto pues se habrán perdido yo una de las cosas que defiendo del fútbol es que a mí el hecho de que me gustase el fútbol desde que tengo uso de razón es que me hizo hacer amigos, es que me hizo convertirme en una persona un poquito con... O sea, me facilitó la vida. O sea, a lo que voy. A lo mejor, si no me hubiera gustado el fútbol por X razones, pues a lo mejor hubiera sido una persona, no lo sé, más solitaria, o que a lo mejor hubiera sido más feliz, ¿no? Sin entrar en... pero me ha facilitado la vida. Porque, bueno, conoces gente y si no te gustan, pues siempre tienes tiempo. Lo otro es peor. El estar arrinconado, el estar literalmente en los márgenes... eso es peor, porque ahí no tienes opción de no coger el teléfono al amigo que de repente te cae mal. Pues, claro, eso se pierde, y hablo desde la óptica masculina, claro, y luego decías tú también desde la óptica blanca de, bueno, pues que a veces se nos olvida, y me incluyo, que cuando hablamos del fútbol como un fenómeno masivo, a mí me suena como cuando la gente dice que Madrid es muy abierto y que no se le pide a nadie el carnet, que me dan ganas de mandarle a Lavapiés a ver si no es verdad que no se piden carnet, ¿sabes? Entonces, bueno. Ahora, hay mucho clasismo. Yo ahora me acordaba de un chaval que hace 2 o 3 años se quejaba. Los que están federados y no sé qué, pues a veces te ponen en la familia, en la agenda. No ha hecho los deberes porque tenía partido no sé dónde, ¿no? Y entonces Dairon decía... Claro, y lo del parque no vale, ¿no? Entonces tenía toda la razón del mundo, porque era como a mí, mi madre no me hace aquí un papel. Claro. ¿No? Entonces hay un clasismo que empieza desde que yo veo ahora, desde que eres muy pequeño, entonces el arrinconar lo popular te lleva a muchos tipos de discriminaciones fundamentales por la pasta, pero claro, está ahí el género y está, o sea, cuando Lee decía el tiempo que tiene tu familia de ir contigo en autobús o de volcarse contigo, y luego muchas veces esa parte colectiva que se pierde, porque claro, es una competición, o sea, igual chavales de 11 años que hacen pretemporada. Sí. Y entonces dices, pero qué pretemporada con dieta, con entrenamiento, con no sé qué. Entonces te puedes ir a tu pueblo en verano, pero tienes que seguir esta... Eso ya te está alejando del resto, y claro, tú quieres llegar y porteros hay uno, entonces quieres ser el portero. Te aleja del juego. Claro, se pierde lo lúdico, se o sea, pierde es el todo juego, negocio. porque aparte, no sé, bueno, tú que eres profe lo sabrás mejor, yo intuyo que también hay una psicosis colectiva de la productividad ya desde que son muy pequeños, claro. ¿No? Entonces, jugar al fútbol en la calle no deja de ser una pérdida de tiempo. No genera beneficio. Claro, entonces un padre o una madre que esté preocupado con estas cosas, y preocupado con razón, porque al final la ideología productivista es esto, ¿no? El niño no puede estar perdiendo el tiempo en la calle, que lo apuntamos a chino antes que esté, ¿no?, jugando al fútbol en la calle. Y luego, aparte de eso, pues si no se puede jugar al fútbol, si el patio está mediado, aunque hay intentos por igualarlo, pues al final te queda pues que el fútbol base, pues supongo que ya llegan los chavales muy filtrados por esa... O sea, la meta es pues convertirse en un jugador de éxito. Luego eso, los mensajes, aunque sea un detalle, pues
A mí me pone enfermo cuando un jugador marca un gol y van los compañeros a abrazarle, lo habéis visto 1000 veces, y se los aparta. Sí. O sea, Sí, eso es una cosa que cuando la veo digo, yo soy entrenador y lo cambio, digo, fuera. O sea, no puede ser. O cuando se señalan yo estoy hablando de anécdotas, pero que son las que van construyendo el Cuando relato. Cuando se señalan el nombre es como ya. Ya sabemos que Pero te es. ha pasado el balón. Claro. Y al portero le han metido gol. O sea, Claro, y es como, tío, que yo puedo entender que, bueno, el momento, pero al final, con esto a lo que voy es que todo es... O sea, el fútbol es un reflejo de la sociedad, Claro, la sociedad cada vez más individualista, cada vez más antilúdica, y todo esto, pues al final te construye un fútbol pues que es muy mejorable. sí, yo creo que al final es, y bueno, también los ambientes de los padres, ¿no? En esas Sí, competiciones, claro. que mi hijo tiene que ser el próximo Cristiano Ronaldo y o sea, que eso es muy agresivo y muy violento, que muchas veces cuando se habla de la violencia en el fútbol, dices, bueno, es que directamente estás tú como padre enseñando. Yo he estado en partidos de prebenjamines, ¿no? De muy pequeños, que dices, pero que son niños, que haces insultando a un chaval de 7 años que eres padre. O sea, que van a insultar también al tuyo. Es decir, Ya, ¿qué es una locura. educación estamos... Una locura. Estamos... Padres, seguramente, no tanto madres. Padres. O sea, es que Padres. volvemos a eso. Padres, o sea, sí, es una cosa que bueno, al final y son cosas que se van reproduciendo, ¿no? Los campos de fútbol, el padre que insulta a fulanito. Me acuerdo una anécdota de a Froilán estuvieron llamando en un partido entero rubia, aquí en el Coliseo. Yo decía, ya hubo un momento, dije, me estáis llamando a mí, ¿no? O sea, como ¿qué insulto es este, no? Claro, pero al final había un niño ahí de 6 años que estaba llamando a Froilán rubia. O ciertos cánticos que no voy a reproducir porque todos sabemos que se escuchan de vez en cuando en los campos, ¿no? Y el cómo reproducimos desde la base, o sea, bueno, al final yo creo que no son 11 tíos, no son 22 tíos pegando un balón, no patadas a un balón, sino que es el reflejo de una sociedad. Y yo se lo decía antes a Noelia, que a mí como mujer, y yo no sé si lo habéis visto vosotras por redes con el Mundial, un poquito de reparación estamos teniendo. Yo cuando veo a las niñas, yo me emociono cada vez que Alexia Putellas o que, ¿sabes? Que hay una niña que se hace con Olga una foto. Y un poquito de reparación, que han tenido que ganar un mundial y que mirad toda la que se ha liado, pero todas esas que se han quedado por el medio porque no había en sus barrios un equipo donde se podía federar, y una familia que no podía invertir el tiempo para que ella jugase al fútbol, porque además es una cosa de niñas, ¿no? Yo creo que un poquito de reparación, o yo lo veo con, no sé, tengo 35 años, que somos una generación que hemos estado siempre como a la mitad, ¿no? En medio de una España y de otra que se va construyendo. Y no sé, yo sí que veo a mis amigas, a mi entorno, a gente militante, mujeres feministas, como que un poquito de reparación de nos robasteis esto, pero las nuestras han ganado un mundial. Yo creo que sí. Y eso es lo que escuece a muchos, que se pensaban que el fútbol era suyo y no lo es porque la sociedad no lo es, y a mí me parece la hostia eso, el que hayan ganado el mundial, sin emocionarme yo especialmente con las selecciones españolas, pero lo has dicho tú, por las que van a venir, y suena eslogan, pero es que es la realidad, por ellas, por las que van a venir y por las que no pudieron jugar. Esto, por ejemplo, Alana Portero en su novela cuenta, una de las cosas que cuenta es un caso que tiene que ver con esto. Todas las chicas, todas las niñas que incluso no se han atrevido o sea, lo tenían en la cabeza y no se han atrevido incluso a pedir jugar, ¿no? en un partido con chicos y todo esto, y es bonito, es necesario, y también es verdad que nosotros no nos podemos dormir en los laureles porque al final vuelve a ser un trabajo que hacen las mujeres. Entonces esto también creo que es interesante, ¿no? Que es como, ellas cambian el mundo, bueno, y nosotros mientras que viendo Netflix, o sea, tampoco puede ser. Escuchando a Carvajal. Eso. No, pero bueno, que esa romantización también es jodida. Y sí, yo creo que, bueno, no sé, a mí claro, yo por ejemplo vivo en Barcelona y allí
el Barça femenino es la hostia. Y yo ya lo tengo normalizado, pero cuando juega el Barça femenino, sobre todo entre semana, Champions, es súper bonito. Por la calle, o sea, sales, yo vivo más o menos en el centro y te ves a familias, o sea, ves otro, lo que decía antes, ves otro ambiente. O sea, no ves a 2000 cabestros dando patadas en una papelera, ves a personas, familias, niños, niñas, y me acuerdo que me emocioné bastante una vez por allí, que vi a luego he visto más, pero fue la primera vez que vi a un niño con la camiseta, creo que de Alexia. Y dije, pues ahí está. Un poco por lo que decía antes, porque somos nosotros y a mí a lo mejor me pilla viejo y con otros esquemas que intento cambiar, pero esos niños, esos chicos que, pues ese niño, no sé, que tendría 6, 7, 8 años como mucho, con una camiseta de Alexia, pues joder, me parece el camino. O sea, a lo mejor el cambio está ahí, que yo siempre digo lo mismo que pues eso, pues nosotras hemos llevado la camiseta de Cristiano, pero a ver, o sea, nos hemos tenido que asimilar. Claro. Y entonces es como, ¿y cuándo llegáis vosotros? Entonces, cuando alguien te dice, vosotras ponéis el cuerpo, pues como tú también tienes uno. Pues, claro. Sí, claro, que esto no es una película, ¿no? Que ya, al final aplaudimos, ¿no? Claro, sí, o sea, queda muchísimo y está, usando el símil, ¿no? Está el balón en nuestro campo muchas más veces de las que nos pensamos. Y no sé, yo eso, no quiero tampoco repartir esa carga también con la gente joven, pero yo sí confío. O sea, creo que también ahora mismo, por lo que he hecho últimamente, además hago un reportaje, por lo que me cuentan amigos profes, creo que está un poco polarizada la cosa, a nivel de perspectivas de género y de clase y todo esto, pero bueno, me quedo con la parte buena, que son pues eso, esta generación, ¿no? También de aficionadas que también muestran, por ejemplo en redes yo lo veo, es una manera diferente, más sana de mostrar adhesión, ¿no? Que los tíos es como, Carvajal, el puto amo, y sin embargo ellas es como Alexia, reina, no sé qué. Pues tío, obviamente yo estoy, por mi educación estoy mucho más cerca de lo primero, por mi educación, pero eso no me tiene que hacer al revés. Miro lo otro con ojos de decir, hostia, está más guay esto, en verdad. No me va a salir seguramente a mí por la edad, pero a lo mejor ese niño con la camiseta de Alexia y ya está marcando pues ese camino, ¿no? Pues, no sé. Vamos terminando. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todas, a todos y a todes. Ha sido un placer. Y nada, estáis en vuestra casa cuando queráis, pues este pequeño trocito de resistencia está abierto. Muchas gracias. Gracias.